Hoy estamos con Santiago Calvo, profesor de la Universidad de las Hespérides y doctor en Economía. Vamos a hablar de las pensiones, vamos a hablar de la condonación de la deuda catalana y mucho más. Santiago, ¿qué tal? ¿Qué tal? Encantado de estar contigo. Encantado. Empecemos con el tema que está el elefante en la habitación. ¿Qué sucede con el tema de la deuda catalana? ¿De verdad perdonar esta condonación de la deuda es como que te perdonen la hipoteca? Bueno, para las comunidades autónomas, en cierto modo, sí. El problema es que los contribuyentes, los ciudadanos, no solo pagan impuestos a las comunidades autónomas, también lo paga el gobierno central. ¿Y quién asume esa deuda? El gobierno central. Entonces, lo que dejan de pagar con los contribuyentes de su comunidad autónoma, lo van a pagar a través del gobierno central. Es decir, no es una deuda que se elimina, es una deuda que se mantiene. Lo que pasa es que en vez de pagar las comunidades autónomas, la tienen que pagar el gobierno central. Es decir, hay que pagarla sí o sí. ¿Qué pasa? Que esa condonación al final no beneficia igual a todas las comunidades autónomas. Tenemos que irnos al pacto de investidura del PSC con Esquerra Republicana. En ese pacto de investidura, lo que se firma ahí es que se le va a condonar 15.000 millones de euros a Cataluña. Y hace pocos meses el Ministerio de Hacienda saca una nota técnica en el que se indica que se va a perdonar a todas las comunidades autónomas cierta cantidad de deuda y curiosamente a Cataluña se le perdonan 17.000 millones de euros. Se parece mucho a esa cifra que se recogía en ese pacto de investidura entre el PSC y Esquerra Republicana. Bueno, ¿cómo llegamos a esa cifra de 17.000 millones de euros? Pues condicionando todo el sistema para beneficiar a Cataluña y cumplir con ese pacto del PSC y Esquerra Republicana. Porque justamente las que salen más favorecidas en esa condonación se beneficia a aquellas que se han endeudado más durante la etapa del 2010 al 2013, por ejemplo, o también comunidades autónomas que estaban infrafinanciadas. Y bueno, si solo ayudas a las infrafinanciadas, que es verdad que son las más beneficiadas junto a Cataluña, pero si beneficias a las infrafinanciadas, tiene cierto pase. No es el mecanismo ideal, pero bueno, lo puedes llegar a entender porque es cierto que el sistema de financiación autonómica pues perjudica a ciertas comunidades autónomas, en este caso serían Valencia, Castilla-La Mancha, Andalucía y Murcia. Son las que reciben un mayor perdón por parte del gobierno central en esta condonación de la deuda. Pero es que después meten a Cataluña. Entonces, también Cataluña es una de las regiones más favorecidas en esa condonación y no es entendible, porque tú si ves la clasificación de comunidades autónomas según su financiación por habitante ajustado, que es normalmente cómo se mide, Cataluña está en la media, no está infrafinanciada. Tampoco tiene una financiación por encima de la media, pero que no está maltratada. Lo mismo sucede con Madrid. Madrid está en un nivel de financiación por habitante igual que Cataluña. Y a Madrid, por ejemplo, no le condonan tanta deuda. ¿Por qué? Porque Madrid ha gestionado mejor los recursos que Cataluña. Cataluña gasta más de un 20% por habitante que Madrid. Quizás el problema de Cataluña, ese sobreendeudamiento, no ha sido una falta de recursos, ha sido una mala gestión sistemática que se ha producido desde hace más de una década en Cataluña con ciertos objetivos políticos, pero que siendo totalmente irresponsables financieramente. Entonces, todo el sistema de condonación de la deuda se ha aumentado por y para Cataluña y de paso se beneficia a esas comunidades autónomas que están infrafinanciadas. Faltaría más, ¿no? Pero claro, el ciudadano que ve cómo se le perdona la deuda a las comunidades autónomas tiene que asumir ahora una deuda a través del gobierno central. Y las comunidades autónomas que están por debajo de la media en esa ayuda o en ese perdón de la deuda, resulta que el saldo final sale perdiendo. Por habitante, por ejemplo, tenemos comunidades autónomas como Madrid o Cataluña o Galicia que pierden prácticamente 500 euros por habitante en ese juego, en esa traslación de deuda de las comunidades autónomas al gobierno central. Y después otra cuestión bastante curiosa, ¿no? Que esa combinación de la deuda en el anteproyecto de ley que se menciona por parte del Ministerio de Hacienda, que decía que con esto no puede utilizar este ahorro extra en gasto social, educación, sanidad, pues no, en el proyecto de ley se reconoce que puede haber un problema de riesgo moral. Ese riesgo moral al final lo que te dice es que tú si al final estás ahí para respaldar si lo haces muy mal, le das a incentivo en este caso a las comunidades autónomas a que sigan gastando y derrochando porque saben que en cualquier momento está el gobierno central para rescatarlas. Claro. Bueno, pues en este gobierno central sabía o podría asumir que se puede producir ese riesgo moral otra vez, es decir, que las comunidades autónomas gestionen a sus recursos y por lo tanto lo que han metido en ese anteproyecto de ley es que no, este ahorro lo tienes que dedicar ¿para qué? Para reducir tu endeudamiento. No lo puedes gastar en otras cuestiones para que puedas salir a los mercados, porque aquí había ciertas comunidades autónomas, entre ellas Cataluña, que no eran capaces de salir a los mercados porque
los intereses de su deuda pública eran tan elevados que era más fácil acudir al gobierno central y endeudarse, o que se endeudase el gobierno central. En este caso, ¿cómo? A través del Fondo de Liquidez Autonómico, que permite a los comunidades autónomas financiarse a los tipos de interés muy bajos con respecto a lo que se endeudaría en los mercados, en el sector privado. Cosa que está haciendo comunidades autónomas como Madrid o Galicia, por ejemplo, que sí que han gestionado un poco mejor sus recursos y sí que pueden acceder a los mercados financieros sin problemas y con unos intereses razonablemente bajos. Vale, digamos que esta condonación es básicamente, resumido, que comunidades autónomas que sí que han hecho los deberes bien y sí se han gestionado bien, acaben pagando el pato de aquellas que no lo han hecho. Habiendo comunidades autónomas a las cuales has denominado como infrafinanciadas, ¿cómo puede entenderse que haya otras comunidades que tengan tales niveles de deuda? ¿Cómo se llega a ese punto de mala gestión? Bueno, pues porque aquí en España el sistema de financiación autonómica no favorece la corresponsabilidad fiscal. Digamos que tenemos un Estado muy descentralizado en los gastos. Las comunidades autónomas gestionan más o menos uno de cada 3 euros del gasto público. Otro tercio lo dedica o lo gasta la seguridad social en pensiones, que hablaremos, me imagino, más tarde de las pensiones. Pero el problema es que no ingresan al mismo nivel que gastan. Ingresa el gobierno central y después hace transferencias a las comunidades autónomas. Pero claro, si tú tienes disponibilidad de gastar pero no de ingresar, es por definición irresponsable, porque sabes que tienes el gobierno central que te va a ayudar en cualquier momento a, por ejemplo, financiarte esa deuda, que es lo que hacía Cataluña y otras comunidades autónomas como Valencia o Andalucía. Es cierto por distintos motivos. Cataluña es una excepción porque, como decía antes, no es una comunidad autónoma que esté infrafinanciada. Está en el promedio en cuanto a financiación por habitante. Pero otras comunidades autónomas sí que el sistema de financiación autonómica, tal y como está diseñado y tan criticado, que ya va caducado desde el año 2014, pero nadie se pone de acuerdo para poder reformar ese sistema de financiación autonómica, es perverso. ¿Por qué? Porque lo que hace es incentivar el mal uso de los recursos. ¿Por qué? Porque tú dependes de transferencias que te hace otro nivel de administración. No eres responsable de los ingresos para cuadrar tus cuentas públicas y para poder gastar. Tú gastas, pero el dinero lo paga. Lo paga otro. Entonces es más fácil incurrir en unas deudas porque dices, sí que al fin y al cabo también lo va a pagar otro, ¿qué más da, no? Claro, y después aquí es cierto que en ese sistema de financiación autonómica, una queja que podríamos llegar a tolerar de Cataluña, pero a mí lo que me parece curioso que no se compra en Madrid, es que en ese sistema de financiación autonómica hay cierta nivelación entre comunidades autónomas. Entonces allá donde se concentra un mayor nivel de riqueza, en este caso contribuyentes de mayor nivel de renta, Madrid, Cataluña, especialmente por Barcelona, pues en ese saldo de distribución entre comunidades autónomas, Madrid es deficitaria, Cataluña es deficitaria y un poco Baleares, ¿no? Pero claro, Madrid, cuando dice, oye, que somos solidarios y sí que estamos repartiendo aproximadamente el 26% de su capacidad recaudatoria, se va hacia otras comunidades autónomas, pero en cambio se le tacha de insolidaria. Y cuando Cataluña, que quiere un cupo para no ser tan solidaria, y en este caso solamente está redistribuyendo el 7% de su capacidad recaudatoria, 26% Madrid, 7% Cataluña, y resulta que Cataluña dice que no quiere ser solidaria y que quiere un cupo para poder gastar el dinero como ella quiera e ingresar y quedarse toda esa recaudación, y con mucho dan un cupo, una cuota de solidaridad que, si está calculado como está calculado el cupo vasco, la aportación navarra, probablemente el gobierno central se quede con menos recursos. ¿Y quién va a tener que poner la parte que va a dejar de poner Cataluña? Principalmente Madrid, porque es la comunidad autónoma más solidaria dentro del sistema de financiación autonómica. De acuerdo. Y este sistema de financiación, ¿cómo distribuye, bajo qué criterio distribuye al resto de comunidades autónomas lo que le corresponde? El sistema de financiación autonómica es algo muy complejo, pero para que lo entendamos, digamos que todas las comunidades autónomas ponen en una cesta el 75% de lo que recaudan. Y de lo que recaudan es el 50% del IRPF, el 50% del IVA, aunque estos impuestos no lo recaudan directamente, lo recauda el gobierno central, y después hay otros impuestos que sí que recaudan en gestión. En este caso, por ejemplo, tenemos el impuesto de sucesiones y donaciones, o el impuesto sobre el patrimonio, que lo tenga vigente no bonifica. Bueno, pues todos estos impuestos, el 75% se ponen en una cesta. Y después hay
ese dinero se reparte según ciertos criterios. Población, en la población ajustada, cada población ajustada toma el número de habitantes, pero también el envejecimiento, dispersión, insularidad, etcétera. Pues, con esos criterios se hace un primer reparto, el Fondo de Garantía para hacer frente a los servicios públicos fundamentales, que se llaman sanidad, educación y gasto social. Esas son las políticas que gestionan las comunidades autónomas. Pues dice que tiene una importante parte de capacidad a la hora de gestionar recursos públicos. Un tercio del presupuesto público, del gasto público en España, está gestionado por las comunidades autónomas porque son las encargadas de hacer frente de los gastos sanitarios, educativos y gasto social. Bueno, pues una vez terminado ese fondo de garantía de servicios públicos fundamentales, ya vemos que hay ciertos saldos positivos y negativos. De Madrid tiene una mayor capacidad recaudatoria, un mayor nivel de riqueza y ya pierde en torno a los 5.000 millones de euros, de 30.000 que pone en esa cesta, pierde 5.000 millones, ¿no? Se va hacia otras comunidades autónomas. Ahí el gobierno central también es verdad que pone alrededor de 10.000 millones de euros más adicionales, ¿no? Pero digamos que aquí, en este fondo, Madrid es la más solidaria. Y ahí podemos decir, vale, hemos definido un criterio para repartirnos las necesidades, esa población ajustada, y si se acabase ahí el sistema, pues lo podemos llegar a comprar. Es verdad que no invita a que las comunidades autónomas sean irresponsables. Por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Madrid ha apostado por una política de bajada de impuestos. Pero ese 75% del que hablábamos de impuestos no es la recaudación real, es una recaudación teórica. ¿Qué significa teórica? Bueno, pues es la recaudación hipotética que tendría cualquier comunidad autónoma sin rebajas de impuestos. Es decir, que Madrid tiene que poner un dinero que no está recaudado realmente. Está recaudando mucho menos. Es decir, Madrid está asumiendo el coste que tiene rebajar sus impuestos porque les posan por encima, tiene que aportar esa recaudación que no está obteniendo. Eso se supone que está ahí para incentivar a las comunidades autónomas que no bajen impuestos y van a apostar el resto, pero mira, el incentivo ese contrario también, ¿no? Que no bajes los impuestos porque si no sales perjudicado en este reparto en el sistema de financiación autonómica. Totalmente. Pues llegamos ahí al primer fondo. Pero es que no se acaba ahí, en ese primer fondo. Después hay otros 3 fondos, que es el fondo de suficiencia, y después hay otros 2 de incompetitividad. Vale. ¿El fondo de suficiencia qué es? El fondo de suficiencia viene de que, claro, estamos en un modelo aprobado en el año 2009, pero antes tuvimos otros modelos. El anterior, por ejemplo, del 2002. Y hay una cláusula de statu quo que una comunidad autónoma, si dice que no me gusta este reparto, este criterio que estáis fijando para el nuevo sistema de financiación autonómica, dadme al menos lo que tenía previamente. Independientemente de que mis circunstancias hayan cambiado por completo, de que la estructura económica de la población sea completamente diferente, yo quiero recibir como mínimo lo que recibía antes, además de un índice que multiplica los recursos en función de la evolución de los ingresos tributarios, que se llama LITE, que se llamó. Bueno, pues entonces entra el fondo de suficiencia y garantiza a todas las comunidades autónomas que sigan manteniendo el mismo nivel de recursos previos con el sistema anterior. Es decir, aquí no hay incentivos a modificar realmente el sistema de financiación autonómica porque entra en el juego la regla del statu quo, es una regla no escrita que garantiza que todas las comunidades autónomas van a recibir siempre los mismos recursos independientemente del sistema que entre en juego. Es decir, por mucho que hagamos un sistema que prime la responsabilidad fiscal, la buena gestión de los recursos, siempre va a venir ese fondo de suficiencia que lo va a estropear todo. Es un fondo político. Es decir, tenemos un fondo técnico, diseñado por los técnicos, nos puede gustar más o menos, pero bueno, obedece a ciertos criterios, esa necesidad de recursos para financiar ciertos servicios públicos, sanidad, educación y gasto social principalmente, pues entran los políticos y lo cambian todo y lo defectúan todo. Y ahí se producen diferencias que son muy poco entendibles. Y, por ejemplo, que la Comunidad Autónoma de Madrid, que sea la primera en capacidad recaudatoria, no por tener impuestos altos, sino por tener un mayor nivel de renta y de riqueza, porque ha primado eso en la Comunidad Autónoma de Madrid, la generación de riqueza, y por eso tiene un mayor nivel de renta que otras comunidades autónomas, bueno, pues que pase a ser la 10ª mejor financiada, pierde posiciones en ese juego distributivo
Ya no solo porque está siendo solidaria, porque tiene una mayor capacidad recaudatoria y tiene menos necesidades de gasto, sino que además entran los políticos y que garantizan unos recursos que se discutieron hace 2 o 3 décadas. Y después ya entran otros fondos de competitividad que están también muy mal diseñados y que dan sobre todo la responsabilidad financiera de las comunidades autónomas. De acuerdo. ¿Y hay alguna propuesta sobre la mesa de cambiar esto hacia algún otro modelo o esto se va a quedar así permanentemente? Esto es muy difícil. Como decía, esto es un sistema. En principio, el sistema de financiación autonómica hay que modificarlo cada 5 años. Como se supone que las peticiones económicas van cambiando y, por ejemplo, ahora tenemos un sistema de financiación autonómica que decíamos que viene del año 2009, pero que se aprobó y se discutió en el año 2007, entonces teniendo en cuenta que iba a haber unos recursos mayores de los que había realmente, porque habíamos recursos que procedían de una burbuja inmobiliaria, ¿no? Claro, ese sistema de financiación autonómica tendría que haberse modificado en el año 2014. Estamos en el 2025. Lleva 11 años caducado. Vale. Y no hay incentivos porque cualquier propuesta de mejora hacia la corresponsabilidad fiscal, por ejemplo, viene el fondo de suficiencia, la regla del statu quo, y dice la comunidad autónoma de turno que no quiere porque va a salir perjudicada y quiere mantener ese sistema vigente. Entonces no hay incentivos para modificarlo. ¿Qué tenemos? Además, que entre el año 2014 y el año 2025 tuvimos una gran crisis financiera, nos tocó debatirlo, en este caso le toca discutirlo al ministro de Hacienda de Rajoy, Montoro, y decía que no había recursos suficientes para debatir ahora ese sistema de gestión autonómica, que claro, las comunidades autónomas además lo que quieren es más recursos, no menos recursos, no quieren corresponsabilidad fiscal. Y ahora estamos en una situación también política que todo viene condicionado por lo que sucede en Cataluña, País Vasco y Navarra. En este caso, País Vasco y Navarra no entran en este juego, tienen un sistema completamente diferente. Pero aquí Cataluña sí que condiciona mucho el sistema y por eso una de las patas por las que va a pasar o puede pasar el nuevo sistema de financiación autonómica es, primero, condonación y después que Cataluña se salga de este sistema y tenga un cupo como tienen en País Vasco y Navarra. Pero propuestas reales de aumentar la corresponsabilidad fiscal, prácticamente ninguna. Hay trabajos muy buenos por parte de instituciones como FEDEA, también, por ejemplo, el Instituto Juan de Mariana, tuvo la oportunidad de colaborar con el catedrático Francisco Cabrillo, sacamos una propuesta de las comunidades autónomas se hagan responsables del gasto, que los ingresos acompañen al gasto. Pero más allá, los políticos no tienen el incentivo a mejorar esta situación porque viven cómodamente en este statu quo, que es la regla que manipula todo el sistema de financiación económica. Claro, digamos que la lógica, si queremos avanzar como país, sería un poco olvidarnos de esas individualidades, ya no solamente no dárselas a Cataluña, sino incluso creo que desde el desconocimiento eliminar las que puedan tener Navarra y País Vasco, de cara a que todo el mundo se gestiona, todo el mundo es responsable tanto de lo que ingreses como que de lo que te corresponda a nivel de deuda, a nivel de pagar fiscalmente lo que haya gestionado bien o mal, y así se instaure algún tipo de responsabilidad. Pero eso, digamos que por esta regla del status quo que me menciona, eso lo anularía todo, ¿no? En cualquier propuesta, eso, la comunidad autónoma se puede acoger a ello y decir, mira, aquí estaba yo mejor, no me gusta lo que me estás proponiendo. Claro, aquí lo que sería es nuevo sistema de financiación autonómica y modificar las reglas de juego. Imagínate que a lo mejor le hacían a las comunidades autónomas la recaudación y gestión del IRPF, que ahora solo tienen la recaudación y pueden cambiar algunos elementos del IRPF, pero de manera muy limitada y siempre obedeciendo a la estructura impositiva que hay en el tramo estatal. Es decir, no hay una capacidad total de las comunidades autónomas para modificar el IRPF. Y cuando se habla de que la Comunidad Autónoma de Madrid baja impuestos y hace dumping fiscal, no, tiene una capacidad normativa muy pequeña en impuestos que son el grueso de la recaudación. En este caso, el IRPF, porque el IVA no puede tocar nada. Ya por normativa europea no se puede tocar nada. Incluso a nivel nacional es muy complicado tocar el IVA. Bueno, el IRPF, como decía, capacidad muy escasa de las comunidades autónomas. Pueden bajar 0,5, un punto del tipo impositivo en cada tramo. Eso no es una revolución fiscal y eso no es hacer dumping fiscal. Impuestos sobre sociedades, eso es del gobierno central. Nada. Esos son los 3 impuestos más importantes, además de las protecciones a la seguridad social. Es decir, estamos hablando de los 4 grandes impuestos que se pagan en España. Solo en uno las comunidades autónomas
puede modificar parcialmente y en el 50% de la base imponible. Nada más. Después de otros menores, sucesiones y donaciones, patrimonio, sí, hay cierta capacidad normativa. Incluso ahora en el impuesto sobre patrimonio, esa capacidad que había por parte de las comunidades autónomas se lo han cargado, introduciendo un nuevo impuesto, que es ese impuesto temporal de solidaridad, pero no va a ser ni temporal ni es solidario, ni mucho menos, y ha obligado a las comunidades autónomas a recuperar el impuesto sobre patrimonio para al menos quedarse ellas con esa recaudación y que no vaya a parar al gobierno central. Porque si está vigente el impuesto sobre patrimonio en tu comunidad autónoma, no entra en juego el impuesto de solidaridad aprobado por el gobierno central, y entonces así al menos se pueden quedar con esos recursos. No, dice la comunidad autónoma y quedó con el impuesto sobre patrimonio, y al menos ya bajaré los otros impuestos, pero tengo esos recursos y no lo voy a centrar, ¿no? Me da ese aquí. Aprobando una pequeña reforma en la que al menos el IRS, el tramo autonómico del IRPF se convierta en un impuesto a la renta de las personas físicas autonómico realmente, que eso sucede, por ejemplo, en Estados Unidos. No es algo que no exista en otros países de corte federal. Bueno, pues solo con eso ya conseguiríamos algo más de corresponsabilidad fiscal. Pero claro, aquí el incentivo es que comunidades autónomas que tienen menor capacidad recaudatoria les obligas a que sean amigas de los negocios para incentivar que se cree riqueza, se genere riqueza y aumentar las bases imponibles. Pero claro, es más difícil eso que no depender de transferencias que te haga otro nivel de gobierno, en este caso del gobierno central. Por eso que cualquier medida que vaya encaminada a la corresponsabilidad fiscal viene en la regla de statu quo y se lo carga todo por completo. Entonces, las propuestas que tenemos es que las comunidades autónomas, principalmente las comunidades autónomas más envejecidas, con mayor dependencia, o después también tenemos otro bloque, que son las comunidades autónomas con más habitantes, no tanto que están tan envejecidas, que bueno, el envejecimiento ya es un problema generalizado en toda España, pero principalmente que son comunidades autónomas más habitadas, por ejemplo Andalucía, Valencia. Lo que reclaman es que le den mayor peso al número de habitantes, y después tenemos otro bloque, Galicia, Asturias, Castilla y León, que quieren que le den más importancia al envejecimiento y a la dispersión porque se están quedando sin habitantes y evidentemente no quieren que le den peso a esos habitantes. Pero todas hablan en el que hay de lo mío, ¿no? De un reparto de la tarta, no en tratar de hacer la tarta más grande. Y la única comunidad autónoma que se sale un poco de ese juego de suma cero es la Comunidad de Madrid. Y Cataluña, pero por otros motivos. Cataluña lo que quiere es, dame los recursos y después ya veré si se te daré algo o no. Pero claro, ahí el incentivo de Cataluña es que ver los ejemplos de País Vasco y Navarra, que tienen una financiación el doble de grande que la comunidad autónoma de régimen común mejor financiada, el doble. O sea, tienen unos recursos, País Vasco y Navarra, muy por encima de lo que les correspondería, y eso es por malos cambios de cómo está diseñado el cupo navarro, la aportación navarra. Y en este caso, Cataluña ve esas comunidades forales y quiere también un módulo similar para vivir a costa del gobierno central y del resto de comunidades autónomas. Una pregunta antes de saltar al siguiente bloque, es decir, ¿es el doble no porque generen el doble, sino porque reciben? Claro, aquí el cupo vasco y la aportación navarra, básicamente lo que funciona es que las diputaciones forales de País Vasco y la comunidad autónoma foral de Navarra recaudan todos los impuestos. Claro, después tiene que pagar al gobierno central el cupo o la aportación por una parte de los servicios que no asumen. Seguridad, defensa, etc. Claro, esos cálculos, pero después también hay que hacer ciertos ajustes también en impuestos como el IVA. ¿Por qué hay que hacer ese tipo de ajustes? Bueno, pues porque el IVA, una empresa, puede tener la sede fiscal en Navarra, por ejemplo, pero el consumo se produce en Guadalajara. Entonces, el IVA se reparte en función del consumo, no en función de la residencia o la sede fiscal. Claro. Por ejemplo, esta riqueza que se hace mucha gente, la Comunidad Autónoma de Madrid, que tiene muchas empresas, tienen la sede fiscal en Madrid, eso no afecta cómo se distribuye el IVA, tampoco cómo se distribuye el impuesto sobre sociedades. El impuesto sobre sociedades al final es un impuesto estatal, no autonómico, y el IVA se reparte en función de cómo consume la gente, no dónde está residiendo es la empresa. Claro, en ese ajuste que se debería hacer de el IVA que se recauda
en Navarra, porque hay sedes fiscales en Navarra, o en País Vasco, en muchas empresas hay en esas comunidades autónomas forales, bueno, pero que el consumo se produce en otras comunidades autónomas, bueno, pues resulta que esos ajustes están muy mal hechos para favorecer descaradamente a País Vasco y Navarra. Por eso tienen una mejor financiación, porque está muy mal calculado. Pero además, el problema ya no solo es eso, el problema también son las pensiones, que su gobierno meteremos ahora en esa cuestión, pero el sistema de pensiones es deficitario de 60.000 millones de euros, el sistema contributivo. ¿Cómo se cubre? A través de transferencias que le hace el gobierno central a la seguridad social, es decir, se paga con cargo a los presupuestos generales del Estado, se paga con impuestos. Vale, pues País Vasco y Navarra no aporta nada a ese déficit que tiene la seguridad social y por lo tanto le estamos regalando en torno a unos 2.000 millones de euros al año por ese déficit contributivo que tienen País Vasco y Navarra. Más de 2.000 millones de euros. Estamos regalando a País Vasco y Navarra por ese déficit contributivo que no están pagando. Bien calculado, el cupo navarro y la aportación navarra tendrían que estar pagando el triple de lo que paga. Más o menos, el País Vasco al año le da al gobierno central 1.500 millones de euros. Debería estar pagando en torno a unos 4.500 millones de euros. Es decir, le estamos regalando en torno a los 3.000 millones de euros a País Vasco. Y Navarra, la aportación a Navarra es de más o menos 500 millones de euros, debería estar aportando 1.500 millones de euros. Por el mal cálculo que tiene, que son los sistemas de aportación navarro y de cupo vasco, y después por el déficit del sistema contributivo de la seguridad social, que aportan 0 euros a ese déficit de la seguridad social que se paga vía impuestos. No se ha modificado absolutamente en nada la aportación que hace Navarra y País Vasco al presupuesto del gobierno central, a pesar de que llevamos varios años en los que el gobierno central lleva inyectado a la seguridad social decenas de miles de millones de euros por el déficit en el sistema contributivo. Una locura. Es decir, ha saltado la alarma por está ahora en boca de todo con el tema de la condonación de deuda a Cataluña, que no es para menos. Es decir, es interesante que se hable y que esté en boca de todo, pero de esto no se habla y es más grave todavía. Claro, es que lo que resulta llamativo es que, digamos que País Vasco y Navarra están ahí, no se meten con nadie, viven muy bien, pero que se desconoce por completo cómo funciona el cupo y la aportación navarra. Está lleno de tecnicismos, es muy complicado leyendo ya encontrar las normativas y la metodología de cómo funcionan estos dos sistemas ya es complicado llegar a ello, ¿no? Yo que soy investigador en sistemas de financiación autonómica, para encontrar la documentación y ver cómo se calcula realmente, me costó sangre, sudor y lágrimas. Pero ya cuando llegas a esa documentación, entender cómo funcionan los mecanismos es imposible, es muy difícil. Entonces, claro, ya si te lo ocultan tanto, ya es una señal de que, bueno, a lo mejor es por algo, no, que no está tan bien calculado, ¿no? Y después ya te pones a ver cómo funcionan realmente los ajustes técnicos que hacen del IVA. Al final, realmente es el cálculo político. Dice, País Vasco me tiene que dar 1.500 millones y Navarra 500 millones y ya está. Ahí se acabó. Y después lo disfrazo de tecnicismos y evidentemente lo voy a ocultar debajo o en un cajón y que poca gente se dé cuenta del pico que estamos generando o produciendo al resto de contribuyentes en España. Como comentaba, la comunidad autónoma o las comunidades autónomas mejor financiadas están en torno a los 3.000 y poco euros por habitante. País Vasco y Navarra tienen más de 6.000 euros por habitante en recursos que aporta el sistema o su sistema. ¿Por qué? Porque no están aportando lo suficiente a los gastos comunes. Servicios como seguridad, defensa y después el déficit contributivo del sistema de pensiones. De hecho, tú si miras el déficit contributivo de la seguridad social, de las pensiones por comunidades autónomas, que es un cálculo que hemos hecho por parte de la Universidad de las Esperides, País Vasco, por ejemplo, es una de las comunidades autónomas que más déficit contributivo tiene, porque paga unas pensiones muy generosas y además tiene una demografía que evita a un ocaso demográfico en el País Vasco. Todas las comunidades autónomas, pero el País Vasco es una de las comunidades autónomas más envejecidas, y por eso tiene un déficit contributivo tremendo de unos 4.000 millones de euros. Es una de las comunidades autónomas
que el sistema contributivo es más deficitario y no está aportando absolutamente nada. Está viniendo a costa de lo que está pagando cada contribuyente en el resto de comunidades autónomas, y Cataluña ve que quiere lo mismo porque puede salir muy beneficiada. Por ejemplo, que País Vasco y Navarra es más o menos el 7% del PIB, se puede más o menos sostener. Digo más o menos, habría que modificar por completo el funcionamiento del régimen del cupo, el cupo vasco y la aportación navarra. No veo mal que se hagan responsables de sus ingresos, pero que esté bien calculado, que se hagan responsables de verdad y que aporten lo que consumen y lo que gastan, ¿no? Que no es el caso. Pero claro, Cataluña ve esto, el negocio, pero Cataluña es el 20% del PIB. Y España ahora mismo no se puede permitir el lujo de renunciar a los recursos que aporta el 20% del PIB, que es español. Qué locura. Entonces estamos viendo cómo hay una irresponsabilidad, porque nadie toma... Si le das a elegir entre ser responsable o no ser responsable, obviamente todas las comunidades van a elegir no ser responsable. Tenemos cierta opacidad, tenemos ciertos problemas. Todo esto supongo que se financia con deuda y más deuda. Hace poco vimos como en Francia, en Alemania, se está hablando de la insostenibilidad del sistema de bienestar. Yo, por ejemplo, yo viví en Bélgica y allí incluso la sanidad sí que es semi-gratuita, semi-privada. No sé cómo será en Alemania y en Francia, pero desde luego no sé si es tan gratuito todo como lo es aquí en España. ¿Hasta qué punto nuestra situación del estado de bienestar se asemeja al que hay en Francia y en Alemania? Nosotros también, mirándolos a ellos, podemos ver lo que se nos viene en unos años, lo tenemos ya encima y no estamos hablando de ello. ¿Cuál es la situación ahí de respecto a esta inestabilidad? Se nos viene encima Vale. y no lo estamos debatiendo. Lo vemos como algo que le afecta a otros países, pero que nosotros no va con nosotros. Aquí estamos hablando de aumentar el gasto en pensiones, de revalorizar las pensiones o en el IPC, todas las pensiones, ya no solo las mínimas, sino también las pensiones máximas. ¿Vale? Pero que lo que está sucediendo en Europa, en España, está sucediendo y sucederá con más intensidad, porque España va a ser uno de los países más envejecidos de aquí al año 2050. En concreto, ya solo detrás de Japón, España va a ser el país más envejecido del mundo desarrollado. Y además, partimos de una situación de desequilibrio de las más preocupantes que hay en época. Tenemos más de un 100% de deuda pública, y después de déficit tenemos en torno al 3% de déficit estructural. Es decir, independientemente del ciclo económico, las cuentas no cuadran. Gastamos un 3% más de lo que ingresamos sistemáticamente. En los últimos 40 años, España solo ha conseguido 3 años de superávit. Años 2006, 2007 y 2008. ¿Por qué? Porque tenemos una obligación inmobiliaria que inflaba los ingresos públicos. Se construían más de 700.000 viviendas en aquel momento y se generó una riqueza ficticia que no era tal, pero ahora ya no tenemos esos ingresos, pero seguimos gastando más que nunca. Y es cierto que ha aumentado la recaudación, pero debido a la inflación, no porque nos hayamos vuelto otra vez muy productivos y seamos capaces de atraer bases imponibles y eso genere riqueza y recaudación. No, no, no. Y esto se va a agravar. Partimos de una situación preocupante en nuestras fuentes públicas, y después el problema que tiene de envejecimiento y las previsiones de gasto en pensiones es que España se va a convertir en uno de los países en los que más se va a gastar en pensiones de aquí al año 2050. Ahora mismo gastamos en torno al 13% en pensiones. De aquí al año 2050, en poco más de 2 décadas, vamos a gastar el 17% de PIB. Y todo este aumento de gasto en pensiones resulta que se ha producido debido a las reformas que se produjeron en el año 2021 y 2023, que básicamente se han basado en alargar pagar más a los pensionistas con arreglo a la inflación. Y claro, todo eso tiene un gasto acumulativo. Cuando tú aumentas el gasto en pensiones, de la medida de las pensiones, aumenta la inflación, después el siguiente año que vuelva a aumentar la inflación, el nivel de precios, vuelves a aumentar las pensiones, no sobre el nivel que había antes, sino sobre ese nivel por el cual has aumentado ya el gasto en pensiones. Entonces, esa acumulación de gasto en pensiones sumado después al envejecimiento de la población, es una tasa de dependencia aproximadamente del 30%, y bueno, vamos a tener en torno al 50%, es decir, por cada 2 personas que estén en edad de trabajar, vamos a tener una persona jubilada, cobrando una pensión
Ahora mismo tenemos una proporción de 3:1, pues vamos a pasar de 2:1. Claro, todo eso tiene un coste enorme. Y aproximadamente ahora un tercio del gasto público está destinado al pago en pensiones. De aquí al año 2050, el 50% del presupuesto público va a ser gasto en pensiones. ¿Cómo podemos pagar esto? O vía impuestos, o vía renunciar a muchas partidas del presupuesto, como sanidad, educación, o como ya lo estamos haciendo ahora mismo, con vivienda. Es que tú coges el gasto en las distintas partidas del presupuesto público en los últimos 20 años, la vivienda, por ejemplo, es la única en la que vemos una bajada del aumento del gasto público. Es más, en los últimos años, todo el aumento del gasto público, o es 7 de cada 10 euros del aumento del gasto público, se ha ido a pagar pensiones. Es decir, ya las pensiones actualmente se están comiendo todo el aumento de la recaudación derivada en buena parte de la inflación. Ahora mismo los ciudadanos más o menos estamos pagando, por culpa de la inflación, 1.100 euros más, por culpa de la inflación que afecta al IPC, al IVA, porque los productos están más caros, que pagamos al año 1.100 euros más en impuestos que hace 3 años. Y de esos 1.100 euros, aproximadamente unos 700-800 euros, es para pagar pensiones. Mejor Es mejora de pensiones, efectivamente. Y porque también se está jubilando cada vez más gente. Y entonces también hay que hacer frente a esas nuevas jubilaciones, que además esas nuevas jubilaciones han tenido mejores carreras laborales, entonces se están jubilando con mayores pensiones. Y por lo tanto, vemos que ese déficit contributivo, es decir, si hacemos la resta de lo que ingresas por cotizaciones y lo que gastas en pensiones contributivas, ya no contributivas ya va aparte, pues nos sale un número negativo de 60.000 millones de euros que se cubre vía deuda y vía impuestos. Unos ingresos por impuestos que se podrían estar destinando a construir vivienda, que es tan necesaria como estamos viendo en estos momentos en España. Eso también lo suelo yo hablar yo. Tengo 29 años y estoy justo en el rango donde ahora la gente debería estar pensando en formar una familia, tener tu inmueble, tu casa, tu tal. Y se habla de que, y leo mucho en Twitter y en todos los sitios, que construir no es la solución. Pero si existe la figura de la VPO, donde tú puedes asegurarte que esa vivienda no va a ir a un fondo buitre, no va a ir a una especulación, no va a ir a tal, sino va a ir a un joven que lo necesita para construir su familia, es que la natalidad está bajo mínimo y no se espera que remonte, o cosas de ese estilo, ¿por qué no se hace? Es decir, si 7 de cada 10 euros que se han aumentado en cuanto al gasto público van a las pensiones, ¿no tendría más sentido que 7 de esos 10 fuera a vivienda asegurándola para los jóvenes? Por decir algo, ¿no? Es decir, que al fin y al cabo las pensiones entiendo que tienen que aumentar y asegurarse que correlaciones con la inflación, con el PIB, con lo que sea, pero al fin y al cabo, si hay pensiones, existen pensiones de más de 2.000 y más de 3.000 euros como existe, sabiendo que la mayoría de los jóvenes tienen un salario precario, ¿por qué no ayudar un poco también a ese rango de edad? Porque son minoría o a qué se debe. La política. ¿Quién está movilizado políticamente a la hora de votar en las elecciones? ¿Los más jóvenes o los más mayores? Los más mayores. ¿Por qué? Porque lo tienen claro. Ellos, su mayor preocupación es que las pensiones no pierdan poder adquisitivo para poder mantener su nivel de vida. Van todos a una, ¿no? Toda a una. En cambio, los jóvenes, pues tenemos diferentes ideas, de diferentes objetivos y por lo tanto cuesta más articular por movimientos políticos que favorezcan a los jóvenes porque no somos un grupo homogéneo. En cambio, los pensionistas, es verdad que hay cierta heterogeneidad, pero la mayor preocupación de un pensionista en cuanto al reparto del presupuesto público es que se mantenga el poder adquisitivo de las pensiones. Claro, aquí estamos en una situación que además, que si bajamos el gasto público en vivienda, o por decirlo de otra manera, tú piensas que si aumentamos el número de viviendas, aumenta la oferta, ¿qué sucede con la vivienda, el precio de la vivienda? Cae. ¿Quién es el propietario de la vivienda? Claro. Entonces estamos reduciendo el patrimonio de precisamente esa gente, pensionistas, jubilados, que son
la mayor parte de los propietarios que hay en España y por lo tanto se van a movilizar en contra de ese tipo de medidas y todo por interés político, cálculo político, ¿no? Que al final el político no está para beneficiar a los ciudadanos ni está pensando en el futuro de los ciudadanos. El político está pensando en su propio bienestar, en mantenerse en el poder el máximo tiempo posible. Además están pensando en un horizonte temporal muy corto de 4 años. Entonces tenemos problemas presentes y también futuros, presentes ya. El problema del precio de la vivienda. Estos días conocíamos la noticia de que el precio de la compraventa se había disparado por encima del 12,7%. Bueno, tenemos ya problemas en el presente y que se pueden agravar en el futuro, ¿verdad? De los políticos tienen otro tipo de incentivos Claro. perversos. Y en este caso, el incentivo es favorecer a los pensionistas porque son el grupo de población o uno de los grupos de población más movilizados y por lo tanto lo que interesa es mantener el poder adquisitivo de las pensiones y evidentemente no afectar a su patrimonio y a su forma de ahorro, porque muchas pensionistas lo que han hecho es su única manera de ahorrar, en vez de complementar la pensión pública por una pensión privada, es comprar vivienda. Y vemos que mucha población que ahora mismo está jubilándose y que tiene que entrar en una residencia en visita apoyados, ¿cómo puede mantener su nivel de cuidados ahora que se jubila? Pues a través de la venta de esa propiedad inmobiliaria. Si construyes vivienda, esa propiedad inmobiliaria pierde valor y por lo tanto está reduciendo ese complemento a la pensión pública que tienen los más mayores. Y eso al final lo que está afectando es a los más jóvenes que hace 20 años un joven se emancipaba con 25 o 26 años. Ahora se emancipa con 30 años. Y además la tasa de propiedad hace 20 años era de en torno al 70% entre los menores de 35 años. Joder. Ahora es de menos del 40%. Nos emancipamos cada vez más tarde y las posibilidades de compra de una vivienda cada vez se reduce más. Y entonces, ¿quiénes son los propietarios? Los más mayores. Son los que están ganando la partida y los políticos al final obedecen a sus intereses políticos, partidistas y mantenerse en el poder. No piensan en el beneficio de los ciudadanos. Es que también es muy difícil unificar como la parte poblacional más joven, porque creo que no hay ningún partido político que abogue por la reducción o el mantenimiento o el ajuste de las pensiones, porque para muchos es un suicidio político. Se habla mucho de los pensionistas, pero yo también tenía la imagen antes de un poco leer y de entrar a... De hecho, me he preparado un poco antes de la entrevista. Uno piensa en un pensionista y piensa en mi abuela Paqui con 85 años, que ha sido ama de casa, no tiene estudio, no tiene trabajo y está ahí con lo justo. Pero hay pensiones que superan los 2.000 euros, los 2.500 euros, incluso los 3.000 euros, sin complicarse. Hay un porcentaje del torno al 25% que cobran más de 2.000 euros, lo cual sería un salario que creo que pocos de mis amistades, aun teniendo ya 2, 3, 4 años de experiencia laboral, máster y carrera, no llegan. Claro, es que España, lejos de lo que se suele decir, tiene un sistema de pensiones muy generoso. ¿Y por qué es muy generoso? Porque si nosotros vemos la tasa de sustitución, que la tasa de sustitución lo que nos dice es la relación entre la pensión y el último salario percibido durante nuestra carrera laboral, en España es de las más altas esa tasa de sustitución con respecto a otros países desarrollados. Está por encima del 80%. Es decir, una persona en promedio cuando se jubila va a percibir el 80% del salario que percibía en su último trabajo. Somos de los más generosos pagando pensiones. Y aún por encima tenemos, que debería ser una bendición, ¿no? Una gran esperanza de vida. El problema de que si tú alargas la esperanza de vida, la pensión la vas a recibir durante más años. Pero tú has cotizado durante X años en la cantidad X, ¿no? Realmente, que para explicarlo bien, tenemos un sistema de reparto, entonces las pensiones las pagan los trabajadores actuales. Pero es verdad que tú puedes hacer un cálculo de más o menos, un cálculo actuarial de una corte de población ha cotizado X millones de euros, X miles de millones de euros y va a percibir X miles de millones de euros. Pues esos cálculos están hechos. Para que te hagas una idea, actualmente en España, en promedio, una persona cotiza 1 euro a lo largo de su vida, el sistema de pensiones le da 1,6. Es decir, 60 céntimos más. Es una rentabilidad
brutal que le da el sistema público de pensiones. ¿Por qué? Porque la esperanza de vida se ha alargado tanto que al final se paga la pensión durante muchos años. Y porque además tenemos un sistema público de pensiones muy generoso. Un pensionista en promedio, más o menos, cuando llega a los 12 años como jubilado, ya ha percibido todo lo que ha cotizado. Y a partir de ese 12º año, todo lo que recibe es dinero, digamos, gratuito que no ha cotizado. Que a mí me hace mucha gracia cuando debates con pensionistas que dice, es que yo me merezco mi pensión porque me lo he trabajado durante toda mi vida y he cotizado toda mi vida por ella. Si es verdad has cotizado durante toda tu vida, pues que te están pagando una pensión por encima de lo que has cotizado. Es que eso es insolidario. Y podemos hacer un reparto entre generaciones para que no lo tengan que asumir solo los trabajadores actuales, como a través de mayores impuestos y a través de otros impuestos camuflados de nombres que son muy bonitos, pero que no están en impuestos, como el mal llamado mecanismo de equidad intergeneracional. El mecanismo de equidad intergeneracional no es un mecanismo, es un impuesto directo sobre el trabajo, sobre el salario, y además no es equitativo entre generaciones, porque lo pagan solo los trabajadores actuales. Y eso va destinado a una trampa contable, que es el fondo de reserva. El fondo de reserva, que existía hace unos años, La famosa hucha, ¿no? la famosa hucha de las pensiones, que se llevó en época de la burbuja inmobiliaria porque había ingresos y todavía tampoco es que hubiesen tantos pensionistas, tantas pensiones que pagar, entonces acumuló un ahorro de 60.000 millones de euros más o menos. Pero claro, desde hace 15 años el sistema es deficitario y para pagarlo estaba la hucha de las pensiones. Y en ese momento, una de las cosas buenas que hizo Rajoy fue una reforma del sistema de pensiones para precisamente evitar el pagar tanto dinero a los pensionistas durante tanto tiempo, para evitar ese cálculo actuarial que te comentaba de por cada euro cotizado recibes 1,6, un factor de revalorización que tuviese, por ejemplo, en cuenta la esperanza de vida. Pero no entró en vigor. Se aplazó hasta el año 2023 su entrada en vigor y evidentemente este gobierno lo suprimió, entonces nunca tuvimos ese sistema o ese factor de sostenibilidad del sistema de pensiones, que era el sistema que garantizaba que las pensiones se pudiesen contenidas en torno a un gasto público del 13% del PIB. Y por eso estamos hablando ahora de que las previsiones de aquí a 2050 tengamos un gasto del 17%. Y con todo eso, al final lo que tenemos es un sistema deficitario actualmente y que va a crecer mucho durante los próximos años y que lo sostienen todos los trabajadores actuales. Un sistema deficitario que en costes de oportunidad es brutal para la gente joven. ¿Por qué? Porque no se gasta en vivienda y vamos a tener que renunciar a muchas partidas presupuestarias bastante importantes. Y yo creo que con esto la gente puede llegar a entender el por qué, por ejemplo, el rechazo a aumentar el gasto en defensa hasta el 5%. Se rechaza aumentar el gasto en defensa hasta el 5%, porque es que no hay margen presupuestario. Yo si cojo ese presupuesto público de la Administración Central, una vez que hace las transferencias a la Seguridad Social, a las que investoran a través de ese sistema de financiación autonómica y de políticas que, digamos que la gente dice que no se debería recortar, sanidad o educación, por ejemplo, al Gobierno Central solo le quedan 50.000 millones de euros para gastar de manera, digamos que discrecional, libremente y sin coste político. Es decir, no hay margen para gastar. Y esos 50.000 millones de euros poco a poco se van a ir trasladando a las pensiones. Y sobre todo a esa revalorización de las pensiones. Y esa hucha de las pensiones de la que estábamos hablando, ahora se está otra vez llenando. Pero se está llenando a través de ese impuesto. Es decir, no hay un superávit en el cual metemos un ahorro y que se va generando ciertas rentabilidades. No. Eso se va generando, o esa hucha se va llenando a través de un impuesto. Pero el sistema sigue siendo deficitario. O sea, estamos haciendo trampas al solitario. Y además, ese ahorro no se está invirtiendo en fondos que generan una gran rentabilidad. Si tú miras la rentabilidad de ese fondo de las pensiones de esa hucha, es una de las rentabilidades más bajas de todos los países desarrollados que tienen algún tipo de fondo o ahorro en su sistema público de pensiones. ¿Por qué?
Porque ese ahorro, ese fondo, ¿en qué se invierte? En deuda pública. Es decir, ayuda al Estado a financiarse con impuestos de los ciudadanos. Es una trampa contable. No hay ahorro porque el sistema es totalmente deficitario. Y podríamos llegar a pensar, bueno, es normal que el sistema sea deficitario en el sistema no contributivo, porque son personas que por definición han contribuido muy poco a lo largo de sus carreras laborales y por lo tanto se le paga una pensión mínima, pero se le paga una pensión para que al menos no tengan ningún tipo de recurso a lo largo de su jubilación. Pero es que en el sistema contributivo tenemos un déficit de más de 60.000 millones de euros y creciendo. Claro, es que eso es lo que a mí me cuadra, es decir, la parte no contributiva, digamos, el caso de lo que hemos puesto antes, no, va aquí, ama de casa, dependía de su marido, se ha quedado viuda, necesita la pensión, necesita vivir, necesita cubrir unos mínimos. A mí lo que me sorprende, porque normalmente desde la izquierda como que se suele promover pues esa equidad a la parte baja, ¿no? Es decir, asegurar unos mínimos, aumento del salario mínimo, mínimo ingreso vital, etcétera. Pero no sé si la gente a día de hoy es consciente de que cuando se aumentan las pensiones, también se las está aumentando a Paco, que tiene multipropiedades, que está cobrando 3.500 euros de pensión y va a haber ese aumento. Es decir, me parece bastante ilógico y contraintuitivo, pero simplemente porque es una ley que no es ni de derecha ni de izquierda, sino que son propuestas simplemente para un sector poblacional, ¿no? Es decir, no tiene ni pie ni cabeza que alguien que tenga menos de 40 años, 45 años, vote propuestas de ese estilo. Claro, lo que pasa es que una persona de 40 o 45 años ve que se puede jubilar dentro de 20 años y no quiere cambiar el sistema, porque ¿qué significa cambiar el sistema a mitad de partido? Pues a lo mejor perder muchos recursos, porque si tú al menos empiezas a trabajar ahora y te dicen, mira, que las pensiones públicas vas a recibir muy poco, pero bueno, te reducimos un poco la carga social, las cotizaciones a la seguridad social y con eso tú puedes generar tu propio ahorro. Bueno, pues tienes cierto margen, pues que aquí a 35, 37 años cuando tú jubiles tienes tiempo para ahorrar y acumular buenos recursos para tu jubilación. Pero una persona que ya está en la mitad de su carrera laboral dice, yo quiero mantenerme en este sistema porque es que si ahora me salgo no tengo mucho margen para ahorrar y además en muy poca cultura financiera. Eso es como muy similar a lo que hemos hablado al principio de las comunidades autónomas. Lo que nadie quiere es tomar responsabilidad. Es decir, yo, si me puedo aprovechar del sistema y seguir nutriéndome porque el de al lado también está haciendo lo mismo, lo sigo haciendo. Ahora, no me pida responsabilidad de tomar una decisión acertada de hoy, voy a ser responsable, esto no es sostenible, esto no tiene sentido para España como población o para los jóvenes y para el resto de generaciones, pero que lo haga otro el sacrificio. Es que el gran problema que tiene España es que tenemos una mentalidad del juego de suma cero, de que la tarta es fija, los recursos son fijos y voy a tratar de extraer lo máximo posible, en este caso del presupuesto, de ordeñar lo máximo posible el presupuesto, me da igual lo que le pase a otro. Y en este caso el sistema público de pensiones es otro statu quo, tenemos en la habitación, en la cual nadie quiere mirar y que esto nos va a conducir a una situación muy crítica y similar a lo que está sucediendo en Francia o lo que ya sucedió en Grecia, porque las cuentas son muy delicadas en España. Comentaba antes, una deuda pública por encima del 100% y a lo mejor la gente no sabe cuál es la deuda que se dice que es implícita del sistema público de pensiones. Todos los compromisos que el gobierno tiene con los pensionistas actuales y futuros. Pues la deuda implícita del sistema público de pensiones es del 500% del PIB. Eso es lo que tenemos que pagar en pensiones de aquí a los próximos 30 años. No, pues eso o se paga con mayores impuestos o renunciando al resto de partidas del gasto público Como y en sanidad. con mucho dolor. ¿Cuál es el político que se va a atrever a hacer ese tipo de reformas? Ninguno. Porque tiene un coste electoral tremendo. Nadie quiere renunciar y nadie quiere salir en rueda de prensa diciendo que se van a recortar las pensiones en un X%. Y Santiago, me quiere sonar, ya vamos terminando el podcast, me quiere sonar, no sé si Suecia hay un modelo diferente, creo que hay algún país en Europa que ya tiene como un modelo diferente. ¿En qué punto tuvieron que, es decir, de verdad llegaron a un punto de no retorno para tomar esa decisión o se fue consecuente y dijeron, oye, hay un modelo que nos permite transicionar hasta una solución,
y que no es tan lesivo para ninguna generación concreto como para que se perjudique. ¿Tenemos solución o esto va a ser hasta que no estemos en el acantilado no vamos a tomar ninguna decisión al respecto? España es una excepción porque confía prácticamente al 100% en el esquema del pacto, en el sistema público de pensiones. En otros países en Europa fueron provisorios y veían y hacían las cuentas bien hechas, como se va haciendo en España por parte de instituciones privadas y laboratorios de ideas, que hay muy buenos estudiando la cuestión de las pensiones desde hace muchos años y advirtiendo, ojo, que aquí nos viene un problema, el pico se va a producir en el 2050, pero hay que actuar antes para tener un periodo de transición para actuar. Ahora ya es demasiado tarde. Ahora no podemos plantearnos, por ejemplo, un sistema de capitalización porque sería inviable, desafortunadamente, porque no hay recursos y además tendrías que, digamos, dividir el sistema en dos, pero tendrías que mantener el sistema de reparto y al mismo tiempo permitir a los trabajadores poder ahorrar algo para un sistema de capitalización. Pero ahora es inviable porque ya el 30% del salario se va a pagar cotizaciones a la seguridad social y ya deja muy poco margen para ahorrar de cara a una pensión privada, ¿no? Entonces, es muy complicado resolver esto. La única manera de resolverlo es confiar a la buena marcha de la economía, que la inflación vaya aumentando el PIB nominal y a lo mejor, pues, quizás en algún momento dado no revalorizar todas las pensiones y que cargues el sistema contributivo, que la pensión no esté ligada a lo que hayas cotizado, que ya no lo está, pero todavía menos. Por ejemplo, que se destope las bases de cotización, porque ahora mismo hay unos topes y llega un límite de base de cotización, no aportas más. Pues a lo mejor se va a producir eso, es un destope de las bases de cotización y al mismo tiempo no vas a haber aumentado tu cálculo de la pensión. Otros países europeos fueron Venezuela, Suecia, Suiza, y vieron este problema demográfico que al final el sistema del estado del bienestar, te veo que se está evaluando en Francia, en Alemania, en estas semanas, es que funcionaba en la época de posguerra porque la pirámide poblacional es una pirámide casi imperfecta, entonces se podía más o menos mantener. Pero ahora que se está invirtiendo, cada vez hay menos trabajadores para sostener a más personas pues que se van jubilando, dependientes del Estado. En este caso, notábamos la tasa de dependencia actual en España del 30%, pues va a pasar al 50%. Bueno, pues en estos países europeos introdujeron distintos mecanismos. Una parte de ahorro privado, que puede ser vía a través de fondos públicos, es cierto sistema de cobramiento de capitalización, y también cuentas nocionales, que existen, por ejemplo, en Suecia. ¿Qué son las cuentas nocionales? Bueno, pues se hace ese cálculo actuarial bien hecho y más o menos compensa lo que cotiza cada trabajador a lo largo de su vida con lo que va a percibir como pensionista. No se le paga ese plus, ese 60% por encima de lo que está sucediendo en promedio en España. Entonces, sí que actuar con cierta previsión. ¿Cuál era el momento de haber hecho la reforma del sistema de pensiones? Pues en la época de la burbuja. Lo que pasa que en España tenemos políticas muy procínicas, es decir, cuando va bien la economía nos gusta gastar todavía más en vez de ahorrar para producir o hacer las reformas necesarias. Y después hubo otro segundo momento que sí que se introdujeron ciertas reformas, como la laboral y la del sistema de pensiones, de revalorización y factores de sostenibilidad que comentábamos antes, pero que no, el de revalorización sí que entró en vigor y estuvo 2-3 años en vigor, pero básicamente lo que te decía era que si el sistema está en déficit, se puede revalorizar las pensiones un 0,25%. Suerte a Rajoy que la inflación estuvo en el 0%, entonces los pensionistas aumentaron su capacidad adquisitiva mínima, pero sí que aumentaron. Digo suerte Rajoy porque si hubiese habido una inflación del 10% y si lo aumentan las pensiones en 0,25, con Rajoy no hubiese durado los años que duró y hubiese durado mucho menos, porque los pensionistas tienen un gran poder de convocatoria y un gran poder de influencia en las decisiones políticas. Pero ese momento de gran crisis económica se pudo haber aprovechado para hacer grandes reformas que necesitaba el país, porque era una situación tan extrema que yo creo que bien explicada se podría haber entendido y sucedió en Grecia y ahora Grecia está mejorando y superando a España en indicadores que tradicionalmente había destacado Grecia y ahora desgraciadamente es España. Pobreza infantil, tasa de paro, son indicadores en los que Grecia está viendo poco a poco la luz
a costa de haberlo pasado mal durante muchos años, en los años de la crisis, del rescate que se le hizo a Grecia, pero a cambio de hacer grandes reformas que mejorasen en su sistema económico productivo, porque tenían un problema similar en España y ahora aquí se está debatiendo en Alemania y en Francia, y España esperamos una situación parecida. Quizás vamos con 5 o 10 años de retraso en la cuestión demográfica, pero este problema Va a llegar. ya está encima de la mesa, ya es tarde, pero que se va a ganar. Y el pico, el momento en el que peor lo vamos a pasar, va a ser la década del año 2040 y el año 2050. Problema que los políticos que tienen que resolverlo ahora no van a estar en el poder en el año 2040-2050, entonces ellos van a pensar más en el problema, los problemas más presentes, lo que dictan los titulares de prensa hoy, que los titulares de prensa de dentro de 15-20 años, que es donde vamos a tener el gran problema de las pensiones en España. Y ya para acabar, Santiago, yo leo mucho a John González también en Twitter, también creo que habéis hecho mención a él en el estudio de Universidad de las Hespérides. Él siempre, cuando lo veo discutir con algún pensionista que le lleva la contraria, siempre dice, yo no quiero que cobres menos, yo quiero que cobre lo que te corresponda. Si se cobrara por parte del pensionista lo que se le corresponde y no este 60% extra, se balancearían las cuentas, es decir, ¿eso sería ya un modelo estable o ni aún así habría estabilidad? Sí, habría que bajar las pensiones, se toma un 40% y el sistema sería, al menos estaría en equilibrio. Es más o menos las cuentas, a grosso modo, que se suele hacer. ¿Y esto compensaría ese 3% que nos pasamos de PIB y que entramos en deuda y somos deficitarios? Es decir, que si los pensionistas cobraran lo que les corresponde, tendríamos superávit como país. Sí, porque el déficit en España, que está en torno al 3%, Ujú. ¿vale? Tenemos un déficit en la seguridad social de más del 4% de IP. Es decir, si resolvemos el déficit de la seguridad social, Claro. incluso hemos hablado de que tendríamos un superávit como país en el conjunto de las administraciones públicas. Eso significa que si hay déficit de la seguridad social hay otras administraciones que se tiene que apretar un poco más el cinturón. En este caso, sobre todo los ayuntamientos, que son los únicos que aplican más o menos las reglas fiscales que se vienen aplicando durante más de una década. Pero en cambio la seguridad social, como un sí o sí tiene que pagar pensiones y aquí ningún político se ha preocupado por hacer sostenible el sistema de pensiones, pero al final tenemos el problema del déficit que tenemos y eso que se camufla parcialmente porque una cosa es el déficit en las cuentas y otra cosa es el déficit real del sistema contributivo, que eso contablemente no aparece, pero que está ahí, es un déficit descomunal. De todas maneras, es una cosa que aquí se habla de seguridad social y administración central como si fuesen dos cosas completamente diferentes. Es lo mismo, es el mismo organismo, simplemente que con dos bolsillos y traslada dinero de un bolsillo a otro para hacer trampas contables y para, por ejemplo, que no se refleje tanta deuda como la que hay en el sistema o para, como hablábamos antes, utilizar la otra de las pensiones para comprar deuda pública y eso rebajar un poco los intereses de deuda pública para hacer trampas al solitaria. Qué locura, qué locura. Bueno, Santiago, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido un podcast súper interesante. Creo que hemos aportado un punto de vista que se ve mucho en Twitter, pero que yo creo que en YouTube apenas se habla de ello, o no tanto como me gustaría que se hablara. Así que nada, muchas gracias. Habla a cámara, comenta dónde te puede seguir la gente, dónde puedes seguir leyéndote y saber más de ti. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y procuro estar activo en Twitter. Me pasa como al Joe que comentabas antes en el episodio, que al final es complicado debatir con cierta gente, pero tratamos de dar la batalla de las ideas y dar luz a ciertos datos que son desconocidos por la población. Y yo creo que es lo más importante desde la mesa de las experiencias, es lo que tratamos de hacer. Evidentemente, esa parte de enseñanza por nuestros alumnos, pero también tratar de aportar ideas al debate público con información y que la población tenga datos para tomar sus decisiones de manera informada. Entonces, en Twitter me podéis ver, Santi Calvo _ eco, y después también escribo en La Voz de Galicia y también estoy allí en Galicia, en la Radio Vallega, tratando de dar esa batalla de las ideas y aportando mi granito de arena a hacer que la economía española funcione un poquito mejor, si puede ser. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.